Señoras y señores, continuamos con Pulso Informativo y tenemos invitadas e invitados especiales que siempre tienen la deferencia de acompañarnos en esta suerte de entrevistas para topar temas esenciales para la provincia, la región y el país. Me acompaña en esta oportunidad la asambleísta por la provincia de Imbabura, Silvia Salgado, quien tiene algunos aspectos importantes para conocimiento de la ciudadanía. La primera, que me parece muy interesante también, el hecho de analizar el tema de la seguridad y defensa de la frontera norte, en este caso, que es lo que nos interesa. ¿Y cómo está esta situación? ¿Qué organismos se están uniendo a esta iniciativa? Silvia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Patricio, un gusto. Saludos a la ciudadanía. Efectivamente, hemos logrado superar este paradigma, este enfoque de que el país era igual, que en los territorios todo funciona igual. Y no es así, Patricio. Hemos logrado ya, en base a la unidad, a gestión, a la insistencia inclusive de las propias autoridades, en establecer una acción preferencial para la zona de frontera, a través de una ley. Recordemos que estaba pendiente, se vetó totalmente hace algunos años atrás, y a propósito de este incidente de la muerte de los periodistas en la frontera, se recuperó esa ley y hoy es ley de la República. Me refiero a la Ley de Desarrollo Fronterizo. En esta se establece la preferencia que debe tener la política pública, la inversión en la zona de frontera. Básicamente, por lo que usted ha indicado, ese es uno de los aspectos, es el problema de la inseguridad en la frontera. Son territorios abiertos entre dos países que genera una movilidad humana permanente, y no se diga en el caso de la frontera norte, cuando estamos abocados a un conflicto en Colombia que repercute en el Ecuador, a un conflicto en Venezuela que repercute en el Ecuador, a temas de narcotráfico que repercuten en el Ecuador. Por lo tanto, son sitios que se vuelven vulnerables. Eso hablando en el tema de la seguridad. Pero si nosotros hablamos en el tema de la competitividad, no podemos comparar la situación que vive Colombia con una moneda propia y la situación que vive Ecuador. Ahora, sí, entonces, eso es un problema. Muy bien, vamos por partes. El tema de la seguridad. Días anteriores, semanas anteriores, yo tuve la suerte de estar en una reunión en donde estuvieron las autoridades justamente del cordón fronterizo en las Emplades, pidiendo una acción directa, porque el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad, inclusive había el señor representante del cantón Eloy Alfaro, Limones, decía que hay mucha gente, correcto, que hay mucha gente que desaparece de un día al otro y que no saben dónde están, los jóvenes principalmente. Supone él de que ellos fueron captados por células guerrilleras o también por narcotráfico. Eso está pasando en territorio, pero ustedes están analizando eso en los escritorios. Entonces, no se trata de ¿qué eso? es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta concreta a estos problemas? Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente identificar y ser los voceros de una problemática que muchas veces no lo conocemos de manera directa, pero sí lo conocen nuestras juntas parroquiales de frontera. En estas reuniones, yo dirijo este grupo parlamentario de frontera y hemos participado, por ejemplo, con el ministro de Defensa, quien compareció esta semana, pero ahí estuvieron las juntas parroquiales de Tufiño, la de Mataje, por ejemplo, la de Chical, estuvo el presidente de las juntas parroquiales de Imbabura, de Conajupare, y estuvo también el prefecto el prefecto del Carchi. Estuvieron las organizaciones que trabajan y visibilizaron, por ejemplo, en qué condiciones sigue Mataje después de ya más de un año de la muerte de los... ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. Cuando nosotros... siguen sin tocarse problemas. Es que ya se había indicado que no es un tema de dar respuesta militar, a lo mejor judicial, pero no incidir en el trabajo en la frontera. Acaba de dar, a través del Ministerio de Defensa, prohibirse una carretera, una carretera que va a Puerto Maldonado y que al parecer, no es visto como un problema de desarrollo también las causas de que se tiene de inseguridad en la frontera. Bueno, de parte del ministro de Defensa se nos ha dicho
que está prohibida la construcción de las vías en la zona de frontera, hay un informe que no es favorable para la construcción de la carretera, porque se argumenta de que si es que hay vías, hay más inseguridad. Yo creo que hay que dar respuestas en el campo estratégico militar sin descuidar el desarrollo de los que viven ahí, porque los militares entran esporádicamente, pero hay cientos de personas que viven diariamente y que necesitan vivir primero como seres humanos con derechos igual que el resto del país. Mire, estos temas estamos tratando, los temas de seguridad. Y además, o sea, hemos convocado a la señora del Semplades, hoy se llama Planifica Ecuador. Nos ha dicho, existe 380 proyectos para frontera. Nosotros investigamos como grupo parlamentario. Sí, existen esos 380 proyectos, pero ninguno está transferido los recursos. Exactamente, allá es lo que entonces, iba. mire es lo usted. Que se quejaron, de que no. Entonces, por eso yo decía, puede haber programas, puede haber políticas, pero... Sí, permítame. Si las autoridades están haciendo las leyes en los escritorios, no están percibiendo la realidad. Y usted me acaba de dar la razón en el sentido de que los ciudadanos de frontera dicen, bueno, tenemos leyes, pero no nos transfieren los recursos, lo mismo que nada. ¿Qué pasa con la salud, el trabajo, la educación? ¿Qué sucede en Pero mire, solamente en el caso de la vía que le converso, si es que no hay autorización para la construcción de la vía. Segundo, si es que no hay las vías para que accedan profesionales de la salud, de la educación, de las escuelas, o sea, realmente son fronteras muertas, son fronteras muertas. Cuando existe planificación, nos indicaban 2 o 3 publicaciones del proyecto, primero del diagnóstico de la frontera, de los programas diseñados para la frontera, pero sin recursos, Patricio. Entonces, en eso estamos nosotros haciendo. Hemos convocado la ley está ahí ya, según usted me indica. Sí, pero nosotros lo que hacemos también es aprobar presupuesto. ¿Ya? Y nosotros estamos haciendo como grupo parlamentario por lo menos identificando los problemas. Y el momento que tengamos que aprobar un presupuesto, tendremos que, como se les ha dicho, que esté ahí la asignación y a efectos de que esto se haga una realidad. Y esto no hay que hacerlo solos, hay que hacerlo con las juntas parroquiales, con las alcaldías, con los prefectos, pero también con la ciudadanía. Claro. Porque si no, de lo contrario, no es cuestión, como usted dice, de una ley o de un decreto. Exactamente. Entonces, la vida de la gente abajo en territorio es muy diferente a lo que se pinta cuando de pronto mediáticamente o en las redes, o sea, de pronto decimos tanto de plata para la frontera o tantos proyectos, cuando en la realidad, en la ejecución y en los resultados es otra. Claro. Y por eso nosotros estamos haciendo con la gente, hemos firmado un convenio con el CONGOPE, insisto, con la AME, en el tema de presupuesto, ¿cuánto hay para la frontera norte? Mire, ¿está más o menos delineado cuánto? A ver, la ley que nos permite a nosotros hacer control político establece políticas y inversiones de manera preferente en cada uno de los ministerios. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es qué ha hecho salud, qué ha hecho educación, qué ha hecho el MIES, qué ha hecho el Semplades en cuanto a la planificación, qué está haciendo el Ministerio de Defensa, pero también, ¿no es cierto?, cuánto han presupuestado. Eso nos va a permitir a nosotros, pero claro, estamos sacando de cartera de Estado por cartera de Estado, porque lo que tienen es licuado la inversión. Dice, sí, estamos invirtiendo tanto. Llamamos a Telecomunicaciones, nos dice, tenemos cubierto al ministro de Telecomunicaciones, el 85% en conectividad. Nosotros estamos confrontando y le estamos diciendo, mire, en la frontera los canales de televisión son los colombianos. Pero claro. Los medios de comunicación privados no invierten en frontera, Patricio, por los riesgos. Entonces es el Estado el que tiene que invertir en conectividad. Pero ¿para qué hablamos de conectividad si la gente no tiene ni siquiera trabajo? Es que vamos a eso. Por eso es que el Estado tiene que estar presente. No podemos tener un Estado ausente que genera todo. En la línea de frontera hemos demostrado, para poder argumentar y exigir en la aprobación del presupuesto, ¿no?, los recursos directamente asignados, hemos indicado lo que son los niveles de pobreza que ha incrementado, de una baja competitividad, de una inseguridad, ¿cierto?, en la frontera, y de
falta de proyectos, o sea, que nos permitan reactivar la economía. Y por eso insistimos. ¿El Estado sigue ausente de esas localidades? Bueno, nosotros tenemos referencias en toda la zona de frontera, en la frontera amazónica, en la frontera norte, en la frontera amazónica también sur, ¿no? En todas son zonas, coincidentemente, en donde están los recursos estratégicos del país. Son zonas mineras, en donde las empresas que han sido concesionadas ni siquiera están ahí. No están. Han entregado a otros grupos. Por lo tanto, o sea, hay abandono. ¿Cómo esto nos permite? No es un discurso. Acá nos permite indicar, hemos acudido a las zonas de frontera, estamos trabajando con los actores de frontera y hemos podido decir a las autoridades, esta es la realidad y frente a esa realidad que es. Silvia, usted dice que también fijan el tema del presupuesto, por lo menos de alguna forma ustedes tienen evidenciado. Aprobamos el presupuesto que nos envían. Nosotros lo que tenemos que hacer seguimiento. ¿A cuánto asume eso? ¿A cuánto asciende eso, perdón? Mire, las necesidades son muy amplias, muy grandes. Con decir que solamente una carretera en este momento hay dificultad y lo está haciendo el gobierno provincial, ¿no? Lo está haciendo con cooperación. Pero lo que necesitamos es para conectividad, escuelas, centros de salud, ¿no? Vialidad, fundamentalmente, la presencia inclusive de destacamentos, o sea, que permitan seguridad, la presencia de estos dispensadores de combustibles. No existen en la zona de frontera más que los de Tulcán, los de Lago Agrio, los que son cercanos. Pero ya para las 25 comunidades, por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Que son las poblaciones que están ahí, tienen que aprovisionarse con tanques, con canecas. Y sin embargo tenemos una ley, como el COIP, en donde dice de menos de 20 galones, es la propuesta, hasta el viernes, ¿no? Tendrán cárcel. Si usted lo encuentra, ¿no? Llevando menos de 20 galones, sin la autorización, inclusive tendría sanciones de hasta 5 años. Esas realidades, esas leyes que no se hace o se hace sin conocer, eso es lo que nosotros estamos interviniendo. ¿Ustedes han visitado la frontera? Pero claro. ¿Han estado en Limones? ¿Han estado en Mataje? ¿Han estado en Río Verde? Tuve la oportunidad de ser parlamentaria andina, hice un trabajo en toda la zona de frontera y ahora tenemos esos contactos en este grupo parlamentario, no es una comisión. Ahí están todos los asambleístas de Esmeraldas. Y trabajamos a propósito de este convenio directamente con la Junta Parroquial. Por ejemplo, estuvo la Junta Parroquial de Mataje, ¿no? Donde sucedió el problema, ¿no? Y a propósito, es el dirigente de los Aguá, ¿no? Que también tiene que ver Imbabura. Entonces, en esas condiciones, o sea, hemos hecho un pequeño seguimiento, los otros también han presentado informes y tenemos realmente los mismos problemas que sucedieron cuando fue el tema de Huacho. Estamos frente a una alarma de reanudar el conflicto en Colombia, ¿no? Y obviamente las cosas no han cambiado. Y eso es nuestra mayor preocupación. A propósito de esa declaración de las FARC de retomar las armas, ¿cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, la preocupación nuestra es en que ese problema, que no es generado por los ecuatorianos, ni tiene que ver el gobierno ecuatoriano, es un tema siempre fue un tema de Colombia, y es un tema que a nosotros sí nos debe preocupar porque tenemos repercusiones, y que hay que evitar que ese problema que es de Colombia se traslade a nuestro país. Eso estamos demandando. Y para eso hay que crear fronteras vivas. Para eso hay que invertir en la zona de frontera. Mire, los compañeros nos han dicho, los de la zona de frontera, nosotros tenemos ingresos de 2, 3, 4 dólares diarios. Al frente, pasando 2 kilómetros, ¿no? El ingreso diario es de 30, 40 dólares diarios. Pero el origen de esas actividades son ilícitos. Totalmente. Entonces, si no damos oportunidades, no hay que justificar que la pobreza o la falta de trabajo es normal que estén en actividades ilícitas. No, pero sí hay que generar oportunidades. Esa es la realidad que pasa. Estamos viendo ya que, mejor dicho, el tiempo va corriendo, estamos ya enfocándonos en lo que serán las elecciones del 2021. ¿Habrá tiempo para pensar en la gente que está deprimida económicamente
¿O es que ya están pensando en elecciones? De pronto? Lo que vemos es de que inclusive ahí muy anticipadas, ¿no? Así es, claro. Las campañas, vemos ya algunas personas interesadas por segunda o tercera vez ya en los medios de comunicación. Pero realmente estos discursos o estos programas de gobierno que en las campañas son muy mediáticos, hay que bajarles a territorio. Yo creo que estamos en otras condiciones. Hay un nivel de desconfianza en la clase política, en el sistema de partidos, que nos debe llevar a meditar grandemente esta situación. Los partidos que pueden ser opción, según algunos cálculos, no llegan ni al 5%. Es decir, hay una gran brecha de incredibilidad, ¿no? Y que lo que corresponde es devolverle la confianza, y al menos quienes están en el gobierno tienen que empezar cumpliendo ahora. Y quienes no están, o sea, habría que ver que ya no tuvieron la confianza de la gente, no sé si por la segunda o tercera vez logran cumplir su propósito personal o de grupo, pero los problemas del país van mucho más allá del querer ser presidente de la República o gobernar este país. Pasa por cumplirle, porque si se incumplió a la gente lo que se le prometió hace un año, hace 2 años, hace 3 años, eso va a tener un costo. Y entiendo yo que habrá que adecuar algunas otras iniciativas respecto de lo que va a ser la participación electoral. Finalmente, Silvia Salgado, en las próximas elecciones ¿apoyaría a quién? ¿A la Alianza País, a la Revolución Ciudadana o a los socialistas? El día sábado nosotros propusimos iniciar un proceso de convergencia. Organizaciones sociales, políticos individualmente, ¿no? Desde nuestra militancia de izquierda, de sectores progresistas, de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de los grupos diversos, de las organizaciones sociales, hubo una reunión en la ciudad de Quito en donde se lanzó la propuesta de conformar una plataforma política hacia una unidad que nos permita presentar una alternativa, superando los partidos, superando definitivamente los partidos, inclusive a los que nos debemos como militantes. ¿Y eso está bien? Nosotros hemos dicho, es importante ponernos de acuerdo. La Constitución, por ejemplo, es punto de partida de ponernos de acuerdo. Estamos en la intención de defender la Constitución. Ese debería ser un punto primero. Segundo, o sea, ¿qué proyecto presentamos a este país? Recordemos, el proyecto de la Revolución Ciudadana, al parecer, ¿no es cierto? Al parecer, ni sus propios proponentes lo están defendiendo, ¿no? Entonces hay que, desde el campo del progresismo y de la izquierda, hay que construir una nueva propuesta. Y esa nueva propuesta tiene que nacer de la confluencia de todos los sectores, donde no estén precisamente los que nos tienen cegados o tienen cegados. El anticorreísmo, el antimorenismo, el anti todo. Aquí hay problemas reales. Y sobre esos problemas reales tiene que haber un proyecto político claro, que recupere a la ciudadanía como actor. Muchos, diría yo, de los políticos que han venido liderando o que hemos venido actuando, tendremos que dar un paso al costado. Tienen que ser nuevas generaciones las que asuman ese liderazgo. Yo no veo fácilmente el que tengamos un proceso electoral fácil. La ciudadanía tiene que asumirlo con su propia voz, con su propia propuesta, con su propia decisión. Eso hemos estado convergiendo al margen, mire usted, de lo que pasa a veces en nuestros propios partidos políticos. Palabras de la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, y obviamente con ella concuerdo en el sentido de que la ciudadanía tiene un desencanto de la clase política en los actuales momentos. ¿Qué va a pasar con miras al 2021? Algún momento ya lo vamos a saber, cuando ya aparecen también líderes que están apareciendo ya en las cámaras, en los medios, con la finalidad de enfocarse en ese tema. Me temo yo personalmente, dejando de lado temas importantes como el tema de la seguridad y el tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente que viva en la frontera norte. Gracias a la asambleísta Silvia Salgado y gracias también a ustedes, señoras y señores.